Teniendo los antecedentes históricos de Vietnam, sus orígenes empiezan en el Río Rojo, teniendo que soportar el dominio chino por 1000 años. De esta manera hubo una expansión de budismo, aunque también seguía la predominación de la religión vietnamita. A pesar de esta colonización china, los primeros vietnamitas pudieron aprender mucho de los chinos, como la técnica de construcción de diques, los sistemas de riego y reforzando el papel arroz. También en esta época Vietnam fue un punto importante de vía marítima entre la ruta de China hacia India, de manera que hubo un intercambio de conocimientos científicos, médicos entre estas dos civilizaciones. Asimismo, introdujeron al país el confucianismo, el taoísmo y el budismo mahayana. Aparte de este dominio chino, hubo por parte de Europa, hablando específicamente de Portugal. Los portugueses llegaron a Da Nang en 1516 y pronto fueron seguidos por otra expedición de misioneros dominicos. Durante estas décadas los portugueses empezaron a comercializar con Vietnam, estableciendo su colonia en Phay Pho. También existió una actividad militar francesa en Vietnam, empezando en 1847, cuando la armada francesa atacó el puerto de Da Nang. Posteriormente, a principios de 1859, tomaron Saigón y en 1862 el emperador Tu Duc firmó un tratado donde le otorgaba a Francia las 3 provincias orientales que formaban la Cochinchina. Finalmente, Phan Boi Chau fundó el movimiento Don Du, que pretendía enviar intelectuales vietnamitas a Japón, esto con el objetivo de incitar un futuro levantamiento, abogando por la educación, la modernización, la economía y el trabajo con los franceses por la independencia de Vietnam. La Guerra de Vietnam, también conocida como la Segunda Guerra de Indochina o Guerra contra los Estados Unidos, fue un conflicto militar que tuvo lugar entre 1955 y 1975 entre la República de Vietnam y las guerrillas insurgentes comunistas del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, así como sus países aliados en el contexto de la Guerra Fría. La Guerra de Vietnam fue uno de los mayores y más famosos conflictos militares que se produjeron en el bloque socialista liderado por la URSS y por el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos. El primer bando fue el de la República de Vietnam, con sus aliados estadounidenses, el Reino de Camboya y el Reino de Laos, también teniendo el apoyo militar de Australia, Corea del Sur, Filipinas, Nueva Zelanda y Taiwán. En el segundo bando estaba la República Democrática de Vietnam y el ejército de Vien Cong, junto con los Khmer Rojos, que era el ejército comunista de Camboya, y el Pathet Lao, que era el ejército comunista de Laos. También tenían el apoyo militar de China, Corea del Norte, Cuba y la Unión Soviética. Vietnam, así como Laos y Camboya, eran colonias francesas en Asia, que tras la Segunda Guerra Mundial encontraron el momento ideal para proclamar su independencia. Sin embargo, el nuevo país no lograba poner de acuerdo a las dos tendencias radicales en su seno y terminó por dividirse en dos países distintos a partir del paralelo 17, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. La guerra se debió a que los Estados Unidos interrumpieron los intentos de reunificación del país bajo una coalición nacionalista en que todos los sectores públicos intervinieran, financiando una dictadura corrupta, atroz e ineficiente. Esto obviamente movilizó el levantamiento popular y la formación del Frente de Liberación Nacional, que desató una guerra civil entre Vietnam del Sur. Esta coyuntura fue aprovechada por Vietnam del Norte para intentar unificar el país bajo un gobierno comunista.
Vietnam fue una colonia francesa durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, por lo que los eventos regionales e internacionales en Vietnam durante estas guerras estuvieron influenciados principalmente por la presencia francesa en la región. Durante la Primera Guerra Mundial, Vietnam se convirtió en un importante centro de reclutamiento para el ejército francés. Los franceses reclutaron a miles de vietnamitas para luchar en Europa y en las colonias cercanas. También se produjeron algunas protestas y levantamientos en Vietnam, como la revuelta de Tay Nguyen en 1917, que fue una de las mayores rebeliones campesinas en la historia de Vietnam. En particular, después de la Primera Guerra Mundial, Francia buscó expandir su control sobre Indochina, que incluía Vietnam, Laos y Camboya. Francia había establecido un protectorado de Annan y Tonkin en Vietnam en la década de 1880, pero después de la Primera Guerra Mundial buscó consolidar su control sobre toda la región. Esto llevó a un aumento en la expansión económica y la opresión política de los vietnamitas por parte de la administración colonial francesa. A nivel regional, la Primera Guerra Mundial también tuvo consecuencias significativas para Vietnam, debido a la influencia de otros países en la región, por ejemplo, Japón, que aprovechó la oportunidad de la Primera Guerra Mundial para expandir su influencia en Asia y establecer un protectorado sobre Vietnam del Norte en 1940. Los japoneses explotaron recursos naturales en Vietnam y utilizaron a la población local como mano de obra forzada. Durante la Segunda Guerra Mundial, Vietnam estuvo ocupada por Japón después de la rendición francesa en 1940. Los japoneses utilizaron Vietnam como base de sus operaciones en el sudeste asiático y establecieron un gobierno títere en el país. La ocupación japonesa en Vietnam llevó a la participación de Vietnam en la Segunda Guerra Mundial a través del papel de la lucha en contra de la ocupación de Japón. Después de la caída de Japón en 1945, los franceses intentaron retomar el control de Vietnam, lo que llevó a la Primera Guerra de Indochina. Este conflicto se convirtió en un evento internacional importante, ya que Estados Unidos y la Unión Soviética, que se estaban convirtiendo en las dos superpotencias de la Guerra Fría, retomaron posturas opuestas en la relación al conflicto. Estados Unidos apoyaba a Francia en su lucha contra el Viet Minh, mientras que la Unión Soviética y China apoyaban al Viet Minh. La Guerra de Vietnam se convirtió en un evento internacional importante durante la Guerra Fría, ya que la participación de Estados Unidos en la guerra y la oposición pública a la misma se convirtieron en un tema importante en la política estadounidense y en la opinión pública internacional. En primer lugar tenemos a Nguyen Thanh Thai o Nguyen Ai Quoc, mejor conocido con su nombre de guerra Ho Chi Minh, el que ilumina. Fue el líder del Viet Minh, la cual fue la guerrilla que ayudó a expulsar a los franceses de Vietnam. También fue el primer presidente de la República Democrática de Vietnam. Fue considerado la fuerza inspiradora de Vietnam del Norte y del Viet Cong. Cuando la Guerra de Vietnam tomó un rumbo más extenso y violento con la participación de los Estados Unidos, Ho ya tenía 75 años y su participación en las decisiones militares fue mínima. En segundo lugar, tenemos a Nguyen Binh Thuy, o mejor conocido como Bao Dai. Él fue el último emperador vietnamita y su reinado transcurrió bajo la protección francesa. En 1945, el Viet Minh le obligó a abdicar, pero Francia lo reinstauró en el trono en 1949 con la intención de oponerse al objetivo comunista de Ho Chi Minh. En 1954, tras la división de Vietnam, continuó como jefe de Estado de Vietnam del Sur hasta que fue depuesto por el jefe de gobierno Ngo Dinh Siem al año siguiente. También tenemos a Ngo Dinh Siem, que fue un político vietnamita y una de las figuras centrales al principio de la Guerra de Vietnam.
Es recordado por su papel en el establecimiento de la República de Vietnam del Sur, ya que fue el primer presidente. Mantuvo mucho apoyo al principio de su gobierno por parte de Estados Unidos, siendo uno de sus valores su historial como anticomunista. Defendió los intereses del cristianismo en Vietnam, dirigiendo su gobierno a conflictos con sus opositores budistas. El 1 de noviembre de 1963 se registró el primero de una serie de golpes de Estado en su país. Como resultado, fue derrocado el régimen de Diem, quien al día siguiente fue asesinado junto con su hermano menor por el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República de Vietnam, que era el general Sumon Ban Men. En cuanto a la participación de los estadounidenses, en primer lugar tenemos a John F. Kennedy, que con él tuvieron lugar los primeros eventos de la Guerra de Vietnam. Esto ya que proclamaba una guerra contra la expansión del comunismo. Kennedy estableció programas para ayudar a la inestabilidad del gobierno de Vietnam del Sur, proveyendo ayuda política, económica y militar. Esto incluía el envío de 16,000 soldados y fuerzas especiales de Estados Unidos, y esto continuó hasta su asesinato en 1963. En segundo lugar, tenemos a Lyndon B. Johnson, quien fue el sucesor de Kennedy y se dice que fue quien anuló inmediatamente la orden de Kennedy de retirar un total de 1,000 militares para finales de 1963. Esto con su orden NSAM número 273, el día 26 de noviembre de 1963. Pero otras versiones son que él fue quien incrementó la participación de asesores norteamericanos en Vietnam y quien decidió enviar tropas al conflicto. Debido a esto y otros errores que cometió, se vio obligado a no presentarse a las reelecciones en 1968. Y en último lugar, pero no menos importante, tenemos el Viet Cong, que eran comunistas que se encontraban en las zonas de Vietnam del Sur y Camboya. Estos se organizaron y crearon el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, que al reducirlo da lo que llamamos y conocemos como Viet Cong. Esta organización política tenía su propio ejército y sus propios guerrilleros. Sus bases se nutrían en un núcleo de excombatientes de la guerra contra Francia, pero también contaban con gran parte de la población que estaba en desacuerdo con el gobierno del sur. Y esta parte de la población fue muy importante y vital para hacer el Viet Cong. Después de décadas de conflicto, se llegaron a varios acuerdos para poner fin a la guerra de Vietnam y permitir que éste se unificara como un solo país. El acuerdo más importante fue el Acuerdo de Paz de París de 1973. Este puso fin oficialmente a la participación militar estadounidense en la guerra de Vietnam y también estableció un cese al fuego y la liberación de prisioneros de guerra, así como la retirada de todas las tropas estadounidenses y extranjeras en Vietnam del Sur. El acuerdo fue firmado en París, Francia, el 27 de enero de 1973. Este acuerdo fue firmado por representantes de los Estados Unidos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, conocido también como el Viet Cong. Este acuerdo estableció un cese al fuego inmediato y la liberación de prisioneros de guerra en ambas partes. Acordó la retirada de todas las tropas estadounidenses en Vietnam del Sur y la retirada de todas las tropas extranjeras. Las tropas estadounidenses en Vietnam del Sur en un plazo de 60 días y la retirada de todas las tropas extranjeras en un plazo de 30 días después de las tropas estadounidenses. El acuerdo estableció un proceso para la repatriación de los restos de los soldados muertos. Además, este estableció la creación de una comisión de control conjunta para supervisar el cese al fuego y garantizar el cumplimiento del acuerdo. También se acordó que se llevarían a cabo elecciones libres y democráticas para reunificar Vietnam. A pesar de que el Acuerdo de Paz de París fue un hito importante en el conflicto de Vietnam, este no resolvió la cuestión de la reunificación del mismo. Las elecciones acordadas nunca se llevaron a cabo debido a la oposición del gobierno de Vietnam del Sur y la continuación de la guerra civil. Finalmente, en 1975, las fuerzas vietnamitas del norte tomaron Saigón. Este hito es conocido como la caída de Saigón, y el país se unificó bajo el gobierno comunista de Vietnam.
El proceso de descolonización de Vietnam tuvo importantes consecuencias tanto para Vietnam como para el mundo en general, y a continuación se presentarán algunas de estas consecuencias más significativas. En el punto número 1 tenemos la Guerra de Vietnam. Después de la descolonización, Vietnam se dividió en dos partes, el norte comunista y el sur no comunista. Esto llevó a una guerra que se prolongaría desde 1955 hasta 1975. Esta guerra tuvo un impacto significativo en las relaciones internacionales y en la política estadounidense. En el caso de Vietnam del Norte, el país sufrió enormes pérdidas humanas y materiales. Se estima que murieron alrededor de 3 millones de personas, entre civiles y militares. Además, la infraestructura del país quedó gravemente dañada. Y en el caso del sur, el final de la guerra significó la unificación del país bajo el régimen comunista. Esto llevó a la represión de opositores políticos y la migración de muchos ciudadanos hacia otros países. En segundo punto tenemos algunos cambios políticos en Vietnam, como que llegó el establecimiento de un gobierno comunista en el norte, liderado por Ho Chi Minh. El cambio político tuvo un impacto significativo en la vida de los vietnamitas y llevó a la implementación de políticas socialistas en el país. La guerra de Vietnam también tuvo un impacto significativo en la Guerra Fría, ya que Vietnam se convirtió en un campo de batalla para las superpotencias mundiales. La guerra también llevó a una creciente oposición en el mundo hacia la política estadounidense. Finalmente, en el punto número 4 tenemos algunos cambios en las políticas estadounidenses, como que se llevó a significativos cambios en las políticas, incluyendo el fin de la política de contención y la adopción de políticas más realistas y pragmáticas hacia el comunismo. Además, muchos ciudadanos se opusieron a la guerra y hubo protestas y manifestaciones en todo el país. Además, la guerra resultó en la muerte de más de 58,000 soldados estadounidenses y dejó a muchos otros heridos y traumatizados. La guerra también significó un impacto económico para los Estados Unidos, ya que el gasto militar había aumentado significativamente y la economía del país había sufrido una recesión. Para concluir, esta descolonización fue un arduo proceso lleno de conflictos, consecuencias y cambios internos y externos tanto para Vietnam como el resto del mundo. Se demuestra una clara intervención extranjera, el juego de poderes y la constante supervivencia de la sociedad ante este tipo de eventos. También podemos resaltar como uno de los focos principales la lucha ideológica y cómo esto, haciendo un análisis, ha afectado a través de la historia a muchas naciones. Continuando con esta larga lucha de independencia y el impacto que tiene a la visión internacional, tenemos el Acuerdo de Ginebra de 1954 que establece la independencia de Vietnam. Sin embargo, el país queda dividido en el norte comunista y el sur capitalista apoyado por Estados Unidos, lo que trae a consecuencia la reevaluación de la política exterior estadounidense y el fin de la Guerra Fría gracias a la unificación comunista que hay en Vietnam. Esto trae consigo un hito en la historia de la descolonización y también un claro impacto en otros países que tienen esta lucha de independencia como Argelia y Angola. También hay una gran influencia en los movimientos de liberación nacional contra el capitalismo en el mundo. Esto nos habla de que se buscaba la autodeterminación de muchas naciones y gracias a este evento hubo la influencia y la motivación para crearlos. Para finalizar, podemos observar que hay muchísimas consecuencias, tanto positivas como negativas, sobre estos procesos de lucha e independización. Creo que la ideología es un motivador para la reevaluación de la estructura mundial y también una reflexión y análisis sobre las intervenciones y sus repercusiones sociales, económicas y políticas de forma interna y externa. Este es un claro ejemplo del intento constante de supervivencia de la sociedad después de la guerra, ya que aún en la liberación siguen habiendo olas de daño. Eso sería todo. Muchas gracias.